Jóvenes, buenos días. Voy a explicarles el concepto de trabajo desde el punto de vista físico. La definición de trabajo es que en física el trabajo es una cantidad de tipo escalar. Es una cantidad de tipo escalar, es decir, que es un número. O sea que el trabajo puede ser una cantidad positiva, negativa o cero. El trabajo en física se representa por la letra W, por la palabra en inglés work, significa trabajo. La definición de trabajo es que es el trabajo entre dos puntos A y B. Vamos a señalar aquí con el trabajo entre dos puntos A y B es igual al producto escalar entre la fuerza por el desplazamiento. Producto, miren, este es el producto escalar, producto punto. Entonces el trabajo entre esos dos puntos A y B se define como el producto escalar entre F.S, donde F es la fuerza y S es el desplazamiento. Como el producto punto se define como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, entonces el trabajo entre dos puntos va a ser la magnitud de F por la magnitud del desplazamiento, que sería una distancia, por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento. Veamos la figura. Aquí hay dos puntos A y B. Son los dos puntos. Miren acá, esto es un punto, este es el otro punto A y B. Y entonces tenemos que entre este punto A y B hay un desplazamiento cuando le aplicamos una fuerza F, esta fuerza F que tenemos acá. Aquí hay un ángulo, miren, aquí este es el ángulo teta, es el ángulo teta aquí en esta parte. Entonces, calcular el trabajo entre calcular el trabajo entre A y B va a ser la magnitud de F por la magnitud del desplazamiento por el coseno de este ángulo comprendido entre el vector F y el vector desplazamiento. Este vector es una cantidad de tipo vectorial, esta también es cantidad de tipo vectorial. Las unidades son el joule, y donde un joule es un newton por metro, y el ergio, donde el ergio es una dina por centímetro. Entonces, trabajos del producto escalar entre F por S. Entonces, veamos unos ejemplos. Primero, el trabajo efectuado por esta fuerza F. Tenemos un objeto, una masa M aquí, una masa M, y le vamos a aplicar una fuerza F. Al aplicarle esa fuerza F, vamos a calcular el trabajo entre esos dos puntos. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el trabajo entre esos dos puntos. Entonces, el trabajo va a ser trabajo desde A hasta B va a ser igual. Fíjense la fuerza que se está aplicando, 4 newtons, entonces sería 4 newtons por el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento. La magnitud del desplazamiento entre A y B es 5 metros, entonces sería 4 por 5 metros coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, que serían 30 grados. Entonces, nos va a quedar 20 por el coseno de 30, que nos daría a nosotros el trabajo entre A y B. 4 por 5, 20 por coseno de 30, nos daría 17.32. La unidad quedaría newton por metro. Esto se escribe como 17.32 joules. Entonces el trabajo entre A y B efectuado por esa fuerza F, en este ejemplo, es de 17.32 joules. Veamos otro ejemplo. Nos preguntan aquí que cuál es el trabajo efectuado por la normal y por el peso cuando se le está aplicando una fuerza de 4 newton formando un ángulo de 30 grados con el desplazamiento. Entonces, veamos lo siguiente. Trabajo entre A y B efectuado por la normal va a ser igual al valor de la normal
que la normal sería el producto de la masa por la gravedad por la distancia d, que en este caso serían 5 metros, es decir, d es la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido entre la normal y el desplazamiento. Si nos fijamos aquí, voy a dibujarlo acá, yo tengo la normal de esta manera y tengo el desplazamiento de esta forma. Así tenemos el desplazamiento. Entre ellos dos se está formando un ángulo de 90 grados y entonces quedaría que es la normal, que es igual al peso en este caso, por la distancia d, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos, que es de 90 grados. Pero como sabemos, el coseno de 90 es 0, entonces la normal por el desplazamiento por 0 nos va a dar 0. Entonces la normal no produce trabajo. Ahora, calculemos el trabajo efectuado por el peso. El peso está haciendo también, hagamos el trabajo entre A y B efectuado por el peso, pues que va a ser igual al peso por la magnitud del desplazamiento, que es la distancia d, que sería 5 metros, por coseno del ángulo comprendido entre el peso y el desplazamiento. De nuevo, hagamos un diagrama acá, tengo el peso hacia abajo, el desplazamiento viene de esta manera y fíjense que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces quedaría el peso P por la distancia d, que es la magnitud del desplazamiento, por ese coseno de 90, que de nuevo el coseno de 90 nos va a dar 0, entonces quedaría esto multiplicado por 0 y el trabajo efectuado por el peso en este caso también va a ser 0. Conclusión, el peso y la normal, miren, la normal y el peso están siendo perpendiculares al desplazamiento S. Entonces, en este caso, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no producen trabajo. Y veamos este otro caso. ¿Cuál es el trabajo efectuado por la fuerza de fricción? Aquí tenemos nosotros la fuerza de fricción, Fr, entonces vamos a calcular trabajo entre A y B efectuado por la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. Va a ser igual a la fuerza de fricción por la magnitud del desplazamiento, que sería una distancia d, por coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento. Fíjese que la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción es esta, y miren que este es el desplazamiento. Los dos se están formando un ángulo de 180 grados. Entonces tendríamos que el ángulo que forma el vector fuerza de rozamiento con el desplazamiento es de 180, ese es el ángulo que está formando, entonces yo debo de calcular el trabajo como la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de 180. Este coseno de 180 da menos 1, entonces tendríamos la fuerza menos del coseno de 180 menos la fuerza de rozamiento por la distancia d. Es decir, que esto va a ser igual. ¿Y quién es a menos? ¿Quién es la fuerza de rozamiento? Es el coeficiente por la normal por la distancia. Entonces esto va a ser igual a menos el coeficiente, asumamos en este ejemplo que tenemos un coeficiente de 0.15, asumamos este valor como coeficiente de fricción por el valor de la normal. En este caso, ¿a qué es igual a normal? Mire, la normal, en este caso la normal es igual al peso. ¿Y qué es el peso? El producto de la masa por la gravedad. Tenemos un objeto de masa 2 kilogramos. Entonces va a quedar que la normal es igual al peso. Entonces sería la masa por la gravedad. ¿Cuál es la masa? 2 kilogramos por el valor, 2 kilogramos, por el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la distancia d, es decir, la magnitud del desplazamiento. En este ejemplo es 5 metros. 5 metros. Entonces esto va a ser igual a menos, entonces multiplicamos 0.15 por 2 por 9.8 de la gravedad por 5 nos da menos 14
0.7 joules negativo. O sea que aquí yo tengo un ejemplo de una situación en la cual el trabajo es negativo, como en las fuerzas de fricción. O sea que las conclusiones de este tema son las siguientes. Primero, el trabajo es una cantidad de tipo escalar. Como es una cantidad de tipo escalar, puede ser positivo, negativo o puede ser cero. Una segunda conclusión es que las unidades del trabajo son joules o ergios, donde para pasar de joules a ergios podemos utilizar este equivalente. Un joule equivale a 1 por 10 a la 7 ergios. Una tercera conclusión es que solamente van a producir trabajo aquellas componentes de la fuerza que están en igual dirección del desplazamiento, como el primer caso que teníamos. La fuerza estaba formando un ángulo con el desplazamiento y no se anulaba ese coseno. Entonces ahí sí se produce trabajo, que puede ser positivo o negativo dependiendo del ángulo. Y finalmente, aquellas fuerzas que sean perpendiculares al desplazamiento no producen trabajo, como en el ejemplo que tuvimos acá, que teníamos un bloque horizontal y como la normal y el peso eran perpendiculares al desplazamiento, en ese caso el trabajo nos daba 0. Entonces, para finalizar, trabajo es una cantidad escalar y se calcula como el producto escalar entre la fuerza por el desplazamiento. Jóvenes, un feliz día.